Bien. Hoy va a ser un encuentro. A ver, primero les cuento un poquito cómo venimos para los que no estuvieron en los últimos encuentros. Bueno, el flujo de los temas fue el previsto y el que habíamos compartido originalmente. Em, lo que hicimos, la única diferencia por ahora, lo que hicimos la semana pasada, que no habíamos previsto, era no pusimos un taller la semana pasada a propósito para que se pusieran un poco a tono con el resto de los talleres. Porque lo que nos dijeron algunos de ustedes, algunos, digamos, en los encuentros sincrónicos y otros más por privado, es que se les hacía mucha tarea semanal y que entre algunos que no habían visto, no habían estado en toda la clase, otros que no habían estado en la clase. Entonces, ver el video más hacer el taller se les hacía realmente muy pesado, estaban como siguiéndola muy de atrás, entonces decidimos la semana pasada y hoy también, lo de hoy tiene una lógica incluso en términos de contenido y ahora se los voy a decir, no hacer un taller de semana, ¿sí? Con lo cual, a los que no estuvieron el miércoles pasado, vean el encuentro, pero se van a encontrar que en el encuentro justamente lo que decimos es que no hay un taller asociado a ese encuentro. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el miércoles pasado no, el anterior lo modificamos el encuentro hacia el viernes por el hecho de que jugaba estudiantes de local. La semana pasada, la semana que viene no pasa lo mismo porque juega el martes, con lo cual no hay ningún problema, lo podemos dar el miércoles como está en agenda. En los encuentros, vieron que nosotros medio como que hinchamos bastante desde el inicio con esto de que nos gustaría, digamos, si bien nosotros tenemos un flujo de contenidos pensado y lo queremos respetar y demás, por lo menos en términos del alcance general del curso, también queríamos ver un poco qué es lo que ustedes le podían sacar un poco más de riqueza, qué ustedes se podían beneficiar, qué dudas podían quedar y demás, y tratar de ajustar un poco algunos contenidos en función de eso. Con lo cual, hoy es uno de esos encuentros. Hoy es un encuentro en donde les diría que el 70% del contenido de hoy sale de cosas que surgieron en encuentros anteriores, que no teníamos previstas nosotros. Creo que está bueno eso, muestra un poco de flexibilidad de nuestro lado y tratar de adaptarnos a lo que ustedes más o menos nos van comentando que quieren. Lo que pasa es que la contracara de eso es que entre comillas, digo, va a sonar más fuerte de lo que realmente es, pero los obliga a ustedes a comentarnos qué cosas quieren, porque si no, nosotros seguimos, digamos. Yo creo que es más enriquecedor para ustedes que nosotros podamos parar algunas cosas, revisarlas, hacer doble clic en algunas cuestiones que ustedes nos piden y demás, antes que seguir como caballitos, digamos, ¿cómo se llama? Los cosas que tienen en los ojos para no perder el foco, digamos. Em, Así que por ahí viene un poco el encuentro de hoy, con lo cual nos vamos a correr un poco, no mucho, de lo que teníamos pensado para hoy. En realidad hoy vamos a ver en términos de contenido nuevo, lo que es una introducción a métricas y KPIs y vamos a dejar métricas y KPIs para el encuentro que viene. ¿Sí? Hoy vamos a ver concretamente cosas que no habíamos previsto. Primero, diccionario de datos, que se los habíamos prometido en algún encuentro que lo íbamos a traer. Hoy finalmente hicimos un diccionario de datos, se los vamos a mostrar para ver para qué sirve como herramienta y demás. Y después vamos a ver con IA cómo hacer un dashboard, con esta idea de cómo validar ideas antes de ponernos a construir realmente. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo en esto de poder validar algunas ideas, poder validar algunos desarrollos con mínimo desarrollo, valga la redundancia, casi nada. Hoy se los vamos a mostrar calculo que en media hora, 45 minutos lo tendríamos que resolver con IA. Y eso que nos sirve como para generar un lindo prototipo, algo que antes hacíamos medio dibujado a mano, en un PowerPoint, copiábamos alguna imagen de otro lado y demás, y sobre ese prototipo trabajar para ver si efectivamente es una idea que valga la pena. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, primero diccionario de datos, les voy a mostrar un diccionario que después también se los voy a compartir en el aula virtual. Vamos a ver cómo construir un dashboard con inteligencia artificial muy básico. A los que nunca lo usaron les va a encantar. En serio lo digo. Ahora,
A los que ya usaron IA para estas cosas y conocen de dashboards y demás, van a ver que es muy básico, pero van a ver que sirve para validar algunas cosas con comisión directiva, con gerentes, con jefes o con quien fuere que nos esté pidiendo alguna información y que sirve como, como una herramienta para corregir, digamos. La idea es que, como cualquier prototipo, esto que vamos a hacer hoy sirva para corregir. ¿Me explico? Y si validamos con gerente, comisión directiva o lo que fuera, la necesidad de hacer un dashboard realmente, entonces ahí no nos quedamos con la IA solamente y vamos a un Power BI o alguna herramienta de Business Intelligence que, entre otras cosas, automatice mucho más esto, porque la primera vez hoy yo lo hago, pero cuando se actualice el reporte que hoy voy a usar, tendría que hacerlo de nuevo, ¿me explico? O sea, no es algo automatizable o fácilmente automatizable. Se puede hacer una aplicación en vez de un HTML como le voy a pedir yo hoy. Ahora le voy a poder mostrar, a contar un poquito de qué va este y demás. ¿Alguien de ustedes usó la IA para hacer un dashboard? No. Bien. Segunda pregunta. ¿Alguien de ustedes usa Claude? ¿Nadie tiene cuenta en Claude? Yo, dice Simón. Perfecto. Simón, tercera pregunta. ¿Pagás Claude? La empresa. Ah, yo quiero a alguien que no pague Claude. ¿Por qué? Porque yo pago Claude. Hola, Franco, ¿cómo andás? Yo pago Claude y voy a correr hoy. Les voy a mostrar lo que voy a correr en ChatGPT para toda la parte conversacional, para todo lo que es el prompting, digamos, para la generación de prompts. Y después el dashboard lo voy a hacer en Claude. Pero me gustaría que si alguno de ustedes, incluso ahora en este ratito, puede entrar a Claude, claude.com, creo que es, ahora les digo exactamente, y se los copio en el chat. Si alguno de ustedes puede entrar a Claude y hacerse una cuenta, que es un clic para hacer una cuenta gratis, lo que les voy a pedir es, a ver, para contextualizarlo, pueden hacer todo si quieren, pero lo ideal sería que lo hiciera alguno que después pueda compartir pantalla. Entonces, yo lo que quiero hacer al final del tallercito este que les voy a mostrar del dashboard con IA es que ustedes corran el mismo prompt que voy a correr yo en la versión gratis y veamos hasta dónde llega en la versión gratis versus hasta dónde llega en la versión de pago. ¿Está bien? Como para comparar ahí, a ver cuánto consume de tokens, cómo es el consumo de tokens y sobre todo cuánto trabajo le pone a el diseño. Yo ya sé, digamos, se los anticipo, que en la versión gratis probablemente lleguen en una iteración sola a hacer el dashboard, pero en términos de diseño va a ser más básico y va a tener como menos diseño, menos desarrollo. ¿Está bien? Y ahí les requeriría a ustedes iterar y llega un momento en que Claude les dice, listo, hasta acá llegué en mi versión gratis y empieza a pagarme. Básicamente, con otras palabras, nos dice eso. ¿Sí? Hola, Sofía, ¿cómo andás? Bien. Em, ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué tal, Sofía? ¿Me escuchás bien? Ay, no sé, pero yo a vos no te escucho bien. Hola, ¿cómo ¿Cómo andás? Ay, no te escucho nada, che. están? Eh, yo quiero aclarar algo. No te escucho nada, Sofía. ¿Soy Sí, yo sí, sí, lo el escucho único? bien. Em, ¿Ustedes la escuchan bien a Sofía? Yo más Ah, o no. menos. Listo, listo. Entonces, Sofía, te pido un toque si hasta que te conectes bien o tengas una buena conexión, porque después me gustaría, dale, perfecto. En todo caso, te comunicas por el chat. Me parece fantástico. Gracias. Discúlpame, pero para agilizarlo nomás. Bien, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. ¿Alguna duda, algún comentario que les haya quedado de encuentros anteriores? ¿Alguien que haya visto algún encuentro y les haya quedado, nada, les haya quedado algo pendiente por ver? Yo ya sé que estuve hablando con algunos de ustedes y efectivamente era así, pero los que no, por ejemplo, Franco, creo que no llegamos a hablar de eso. No sé si llegaste a ver todos los encuentros. No,
Creo que a la clase del viernes, que creo que fue la clase 4 esa La 4 sí, no la vi, pero igual con el TP estoy al día. Pero no la vi esa. impecable. Pero el resto Y no el tengo. 5 y el de miércoles pasado estuviste. Sí, 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 Bien, sí. buenísimo. Bien, bueno, ¿alguna otra más? ¿Algún otro comentario, dudas que les hayan quedado? Bueno, ahí Sofía, sí, 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 Sofía, después quédate un ratito, porque Sofía se junta, se une hoy, junto con algunos más que no sé si se van a conectar finalmente, pero si se conectan estaría buenísimo. Quédate un ratito después del encuentro y charlamos, ¿sí? Así te guío un poco respecto de cómo ponerte al día, qué hay en el aula virtual y demás. Así no ocupamos tiempo de los otros chicos que ya vienen al día, ¿sí? Bien, bueno, entonces, como dijimos, hoy vamos a pasar de los datos interpretables, que es en definitiva a donde llegamos en el último encuentro, a algo, digamos, una introducción de métricas. No vamos a desarrollar todo el tema de métricas hoy. Ah, y otra modificación en el flow de encuentros también es la siguiente. Vamos a hacer el encuentro, hoy es el sexto, el 7 y el 8 con Agus y conmigo. Del 9 al 14 vamos a adelantar dos encuentros Power BI y vamos a dejar los dos últimos para ver el encuentro número 15 sería. Vamos a ver storytelling para contar, para explicar cómo contar una historia en función de los datos. Storytelling es esto, es data storytelling es el término completo, para que en función del dashboard que ustedes van a haber visto con Flor en Power BI, cómo elegir las mejores formas de exponer las métricas que hayan definido, que estén definiendo. Y el último encuentro van a hacer ustedes la exposición del proyecto final. Cosa de no dejarles trabajo, mucho trabajo para después, que tengan que hacer un proyecto después y demás. ¿Está bien? Por ahí viene un poco la idea. Con lo cual, desde la finalización del taller de Power BI hasta la exposición van a tener concretamente 2 semanas y en el medio la clase, entre comillas, de storytelling va a ser una excusa como para que nos vayan mostrando y les podamos ir aconsejando respecto de cómo mostrar determinados datos y demás. ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos respecto del framework? Nosotros veníamos diciendo, bueno, ya evaluamos cuáles son las decisiones que queremos tomar, cuáles son los objetivos que queremos lograr, nos hicimos las preguntas clave para entender qué es lo que queríamos mejorar, buscamos dónde estaban los datos, cómo estaban los datos en términos de calidad y dónde estaban en términos de la arquitectura de datos, es decir, en qué instancia se encuentra la institución, la entidad, en términos de arquitectura de datos, que eso, como decíamos en ese encuentro también, nos permite de alguna forma entender cuál es la madurez de la institución en términos de datos y en función de esa madurez cuáles son las posibles limitaciones a la hora de tomar decisiones basadas en datos. Y hoy vamos a ir al cuarto o vamos a empezar con la cuarta etapa, que es justamente la de definir indicadores para el análisis. Entonces vamos a definir las métricas y los KPIs. Hoy vamos a empezar con una introducción a métricas. El miércoles que viene vamos a profundizar con métricas y con KPIs. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a analizarlo? Y cómo eso se convierte en un tablero o en un proyecto de gestión. ¿Bien? Eso es el objetivo de hoy. Entonces, bueno, esto es un poco lo que siempre mostramos. Hasta ahora trabajamos decisiones de gestión, preguntas de análisis, fuentes de datos, fuentes y soportes de datos y todo lo que es calidad y arquitectura del dato, porque venimos de alguna forma ordenando el punto de partida, que es qué es lo que queremos entender, dónde están esos datos, qué significan los datos que tenemos. Y ahora empieza el siguiente paso, que es el más atractivo, entre comillas, en términos de decisiones basadas en datos, que es cómo convertir datos en señales para gestionar, o sea, en métricas y KPIs, básicamente. Como decía, paréntesis de los encuentros, vamos a ver diccionario de datos. Eh, ¿Se acuerdan en qué contexto hablamos del diccionario de datos?
Vamos, los escucho. ¿Me escuchan bien? Franco, ¿me escuchás? Vamos, Sí, vamos a tirar así un teledirigido porque si no, no no, me sí, respondo. se escucha Franco, bien. No, ¿me no me escuchás acuerdo bien? ¿Te acordás que hablamos de diccionario de datos o no? Para saber, no es una pregunta de examen, es para saber si lo vinculan con alguno de los temas que vimos o no, o empiezo más desde atrás. Es básicamente esa pregunta. Eh, Eh, si, si, si recordás el contexto en el que empezamos a hablar de diccionario de datos o no. no, no lo Bien. recuerdo. Creo que lo hablamos Último. la última clase, pero no recuerdo bien. Yo Bien. las últimas clases no estuve, pero recuerdo, si no me equivoco, sobre todo para registrar con para no, a un mismo dato no nombrarlo o tomarlo de dos formas distintas, digamos. Claro, Todas las nosotros, partes. exacto, exacto. El ejemplo que habíamos puesto era, que como un ejemplo bastante clásico, que es, si hablamos de un socio inactivo, ¿qué significa que un socio esté inactivo? Entonces, por un lado dijimos, eso normalmente en las entidades deportivas se define a nivel estatuto. Ahora, muchas veces esa definición, primero, no está comunicada internamente, vamos a decir. No hay ninguna herramienta más allá del estatuto que la comunique internamente. Nadie entra a una entidad deportiva a trabajar y se pone a leer el estatuto de la entidad deportiva, la verdad es esa. Y segundo, muchas veces también esa definición es bastante ambigua. Entonces, el diccionario de datos es la herramienta que justamente nos sirve para definir qué significan los datos. Para ponerlo en términos mucho más coloquiales que lo que dice acá. Acá dice, un diccionario es una tabla que documenta qué es lo que significa cada dato relevante, porque hay algo importante, que es que en el diccionario de datos no definimos literalmente todos los datos. Definimos los datos que nos pueden llevar a algún tipo de error en cuanto a su comprensión o a su significado, o que pueden llegar a ser ambiguos y demás. ¿Está bien? Y dice cómo se registra, de dónde proviene ese dato, cómo debe interpretarse y qué limitaciones tiene para su uso en análisis o decisiones. El diccionario, hoy vamos a ver una versión muy reducida y una versión más ideal. En la versión ideal, el proceso para la creación de un diccionario de datos es un proceso extenso. Ahora, dicho esto, para no asustarlos y que no crean que esto es exclusivamente algo muy eh, burocrático, digamos, que tiene una parte burocrática, por supuesto, pero que no es un proceso insoportablemente largo, muchas veces lo que se hace es tener un diccionario de datos como una herramienta bastante viva. O sea, definimos los datos más relevantes, 5, 6, 10 datos que sabemos que sí o sí los tenemos que definir, y después en la medida en que encontramos que alguien interpreta un dato de otra forma, decimos, che, este dato lo podríamos meter en el diccionario de datos. ¿Se acuerdan que en encuentros pasados, una de las cosas que dijimos es que la calidad del dato implicaba, entre otras cosas, que dos personas de dos áreas distintas lo interpreten de la misma forma? ¿Sí? Un dato es de buena calidad, entre otras cosas, cuando no hay dudas respecto de su interpretación. ¿Está bien? Cuando surgen dudas respecto de su interpretación, hay dos posibilidades. O porque el dato está capturado o generado en mala calidad, o sea, es insuficiente, es incompleto, lo que fuera, o lo que muchas veces pasa, porque el dato es ambiguo y necesita una definición. Entonces, si necesita una definición, ¿a dónde va a parar? Al diccionario de datos. Decimos, che, pará, hablamos de socio en mora, que no es socio inactivo, socio en mora. ¿Qué significa socio en mora? Bueno, que debe una cuota, pero que la debe ¿en qué momento? ¿Al mes vencido o a la semana de que debería haber pagado la cuota? ¿O debe tantas cuotas? O si debe 3 cuotas está en mora. Pero ¿qué pasa si está en mora pero participa de las actividades? ¿Sigue estando en mora o no está en mora? Bueno, estas preguntas las respondemos y volcamos al diccionario de datos el acuerdo, entre comillas, sobre ese significado. ¿Está bien? Para decirlo más coloquial, esto es un diccionario de datos. Digo, para tratar de sacarle un poco de ¿cómo decirlo? De complejidad a algo que realmente es una herramienta sencilla. Entonces, es una herramienta de gestión para evitar discusiones de el tipo de
¿A qué llamamos socioactivo? Estas son como las típicas preguntas que nos podemos encontrar. ¿A qué llamamos socioactivo? Aquella persona que está activa en términos de que paga las cuotas, está activa en términos de que paga las cuotas, pero además participa de alguna actividad. Está activa porque participa de la actividad, aunque no pague las cuotas, porque la mora va por otro lado. Activo o inactivo se refiere a otra cosa. Está activo porque paga las cuotas y tiene determinada edad. Bueno, un montón de sí, sís, sería de if en inglés, que nos ayudan a definir cuándo un socio está activo. Lo mismo, la mora, ¿cuándo se calcula? ¿Desde el vencimiento o desde el fin de mes? Por ejemplo, si la cuota, no sé, del curso de este curso, la tenían que pagar del 1 al 10, ¿cuándo se establece que alguien de ustedes está en mora? ¿El día 11 o a fin de este mes? ¿O el día 10 del mes siguiente? ¿Me explico? O si hay una política interna que diga, che, no hay, está en mora hasta que estén 2 meses sin pagar. Que puede ser también. Pero hay una definición ahí. Después, cuando yo considero el ingreso por ingreso en términos monetarios, ¿no? ¿Cuánto revenue sería en inglés? ¿Cuánto ingreso me genera una actividad? ¿Incluyo a las personas que están becadas? ¿Incluyo a los descuentos que doy o no? Por ejemplo, si yo doy un curso y tengo un 20% de descuento para, no sé, digo una pavada, para socios de Estudiantes de La Plata. O si tengo un 50% de descuento si de una misma entidad o institución me mandan 4 personas o más. Que son descuentos que normalmente se hacen en muchos lados. O si tengo una beca parcial porque es de una entidad, de un club de barrio muy pequeño y tiene algún proyecto de formación muy específico que a la Fundación Pro Universidad del Deporte, le gusta atraer gente de ese club. Bueno, ¿eso se considera ingreso o no? Porque en definitiva, esa persona, entre comillas, está, lo digo en el sentido positivo, ocupando una silla. Entonces, cuando uno calcula cuál es el cupo de un curso, también calcula el ingreso potencial máximo y cuál es el ingreso real. Bueno, el ingreso real, naturalmente, nosotros descontamos los descuentos, las becas y demás. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular, para presupuestar, por ejemplo, cuánto hay que pagarle al docente, cuánto hay que pagar de costos de difusión y demás, en términos de cuál es el ingreso techo, el ingreso en función de P por Q sería, o sea, la cantidad de personas por el precio al 100% versus el ingreso real de ese curso? ¿Me explico con esto? ¿Vamos bien? Bien, todas estas de nuevo son definiciones que tomamos, no es que hay una definición correcta y otra que no lo es. Simplemente que lo ideal es tener estas definiciones claras en forma interna como para poder tomar decisiones en función de ellas. Entonces, ¿cuál es como una versión mínima recomendada de un diccionario de datos? Es una tabla que como mínimo tiene estos campos, que son cuál es el nombre del dato, cuál es la definición de negocio de ese dato, cuál es la regla, es decir, cómo se calcula o cuál es el criterio de cálculo, cuáles son los valores posibles, que esto es lo que se llama el dominio. Por ejemplo, si es un número de teléfono, solo es un campo numerado y tiene tantos dígitos, por decir algo. Si es un nombre, no tiene números, tiene solo letras y tiene hasta, no sé, digo una pavada, hasta 50 campos, hasta 50 dígitos el campo. ¿Cuál es la fuente de origen? ¿De dónde proviene ese dato? ¿Dónde normalmente se genera o se captura? ¿Quién es el responsable de la carga y de la actualización de ese dato? ¿Quién es en términos de qué área? No necesariamente una persona, no Franco o Uki, sino cuál es el área, si se genera en marketing, si se genera en la actividad en particular, porque los docentes toman asistencia, si se generan, dónde se generan. ¿Cuál es la frecuencia de actualización? Si se actualiza en forma diaria, semanal, mensual, cada evento hay una actualización, si la actualización es manual, etcétera. ¿Y para qué se usa? Si se usa para un tipo de análisis específico, si alimenta algún KPI o si tomamos decisiones en función de ese dato en particular. Bien, esta es la versión de mínima. La versión más ampliada es esta, que tiene los mismos atributos en el campo y algunos más. Entonces les voy a mostrar uno de ejemplo.
que armamos que tiene varias hojas. La primera es lo que se llama guía de uso. En la guía de uso es un diccionario para una entidad deportiva. Dice, el objetivo es documentar qué significa cada dato relevante, cómo se registra, de dónde proviene, quién lo gestiona y para qué decisiones o KPI puede usarse. Y entonces, en cada pestaña o cada hoja del Excel está el nombre de esa pestaña, por ejemplo, diccionario, y el uso para esa pestaña. Entonces, por ejemplo, el diccionario es la tabla principal con datos típicos de socios, pagos, actividades, asistencia, campañas, sponsors y sedes. Los dominios, ¿cuáles son los valores permitidos para campos categóricos? Sirve para estandarizar carga y evitar variantes ambiguas. Ejemplos críticos, casos especialmente problemáticos. Esto lo hicimos como para que ustedes se lo queden y eventualmente si quieren implementar un diccionario de datos, sepan de dónde, cómo empezar. ¿Sí? En muchos casos creo que les puede ser realmente muy útil. Y finalmente un checklist de calidad, que son preguntas rápidas para evaluar si un dato está en condiciones mínimas de usarse en algún análisis o en tablero. ¿Hasta acá vamos bien? Franco me dice que sí. ¿Qué más? Facundo, ¿vamos bien? Bien, perfecto. Juan Ignacio también, perfecto. Entonces vamos a la hoja de diccionario. En la hoja de diccionario tenemos cuál es el área de donde proviene el dato, cuál es el nombre del dato, cuál es la definición de negocio, la regla de cálculo o el criterio, la unidad de análisis, el tipo de dato, si es categórico, si es código, si es texto, lo que fuere, valores posibles, fuente de origen, todo lo que les conté hoy. Soporte actual, responsable. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver el estado del socio. El estado del socio proviene del área de socios. La definición de negocio es la situación administrativa vigente del socio en la institución, o sea, en qué situación administrativa se encuentra hoy el socio. ¿Cómo se define o cuál es la regla de cálculo? En función del estado registrado por administración. O sea, el área de administración es la responsable de registrar si un socio tiene una categoría de activo, inactivo, pendiente o lo que fuera. ¿Está bien? Ya ahí definimos quién es el responsable de la definición de ese dato. ¿Cuál es la unidad de análisis? El área de socios. La unidad de socio, perdón. Es un dato categórico digo, tiene una categoría determinada que puede ser activo, inactivo, suspendido, baja o pendiente, que son las 5 categorías que definimos acá en la columna de valores posibles. ¿De dónde proviene el dato en particular o de qué fuente de origen del sistema de socios? ¿Dónde es el soporte actual? Puede estar en el sistema formal, puede ser en una exportación de Excel, puede estar en una planilla de Excel, puede estar en un Google Sheet, si el sistema de socios, entre comillas, lo tenemos en Google Sheet, etc. ¿Quién es el responsable de administrar? Dijimos la administración de socios. ¿Cuál es la frecuencia de actualización? Puede ser diaria o ante cambios, por ejemplo, cambios específicos del socio. Muchas veces pasa que en el área de socios la actualización como dijimos, el estado del socio es mensual. ¿Está bien? Porque corremos mensualmente las cobranzas, por ejemplo, y en función de las cobranzas vemos si está activo, si está suspendido, si no está suspendido, etc. ¿Cuál es el identificador asociado? Es el ID del socio. El identificador ID es Identification Digit, creo que es, dígito de identificación. Entonces, el dígito de identificación del socio, que si volvemos a la primera columna y primera fila, o segunda columna, mejor dicho, es el primer dato, que es el ID del socio. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a la segunda fila. Que es el estado del socio, está vinculado con la primera fila, con el ID del socio. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Cuál es el uso? ¿Para qué usamos? ¿En qué KPI utilizamos este dato en particular? Bueno, por ejemplo, para evaluar cantidad de socios activos, tasa de retención de los socios, segmentación o tipo de socios, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay algunos poquitos ejemplos.
¿Cuáles son los problemas frecuentes o limitaciones? Por ejemplo, distintas áreas pueden usar criterios diferentes. Acá incluso podríamos poner, como detalle de ese problema, podríamos poner, usualmente en el área de marketing se lo considera activo o inactivo y no se considera un socio de baja. Entonces, si no paga o si se da de baja, para marketing es lo mismo. Bueno, lo tendríamos que documentar acá y como dijimos que el área de socios es la responsable de definir esta categoría de socios, el área de socios es la responsable de comunicarle a marketing, che, estos socios no están inactivos, están de baja, que es otra categoría distinta. Y después, ¿cuáles son las observaciones? Bueno, por ejemplo, en este caso es un campo crítico, con lo cual es necesario acordar una regla institucional. ¿Está bien? Elegí a propósito un campo relevante. Si hubiéramos elegido el ID del socio, que es el primero, es un campo más que sirve muchísimo para identificar unívocamente a los socios, pero sabemos que es una buena práctica, digamos, ¿no? Esto es bastante automático, digo, no va a haber demasiados criterios distintos. A lo sumo, si hay distintos sistemas, como decíamos la otra vez, por ahí algún sistema más antiguo toma el ID del socio como igual al número de socio y un sistema nuevo toma el ID del socio igual al DNI u otro sistema lo toma igual al email y es cuestión de ponernos de acuerdo. ¿Está bien? ¿Me siguen con esto? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Acá tenemos 35 datos de una entidad deportiva genéricos, como para que ustedes puedan de nuevo empezar a pensar en implementar un diccionario de datos. Después tenemos la hoja de dominios, que es, por ejemplo, para estado del socio, que es lo primero que vimos, cuáles son los valores permitidos. Dijimos que el socio podía ser activo, inactivo, suspendido, baja o pendiente. ¿Está bien? Después dice, ok, al día. Y fíjense que tiene, no, al día de pago. Fíjense que tiene valores permitidos, definición y uso, y si lo podemos usar o no usar esa categoría. Entonces, por ejemplo, el ok lo desterramos del diccionario de datos. No usamos más que un socio está ok o no ok. No es una categoría válida. ¿Por qué? Porque ok, ¿qué nos dice? Ok nos dice, un socio de baja es un socio ok, en términos de que se dio de baja y que no debe nada por ahí. O sea, ¿quién define qué es ok para un socio? ¿Me explico? Si es que debe, que no debe, que está activo, que no está activo, que está pendiente, que está suspendido, lo que fuera. Entonces usamos una categoría que es mucho más clara, que es activo, inactivo, suspendido, baja, pendiente. ¿Cuál es la definición? Entonces, por ejemplo, socio activo es el socio vigente administrativamente. En el sistema de administración de socios se define cuándo está activo el socio. Un socio inactivo es cuando no tiene habilitación vigente por criterio administrativo. Un socio suspendido es un socio temporalmente no habilitado. Un socio de baja es un socio con baja formal registrada. Acá podríamos poner incluso que un socio se lo considera en baja cuando además pagó toda la deuda antes de solicitar la baja. Muchas entidades, muchas organizaciones piden eso antes de procesar la baja, que se pongan al día. Y si no, lo que hacen es no procesarte la baja o te procesan una baja, pero que queda pendiente de confirmación y te genera deuda hasta que te pongas al día. ¿Está bien? Y después, si se puede usar o no, y comentario. Por ejemplo, en el caso de socio activo no implica necesariamente estar al día en términos del estado de pago. Fíjense que estar al día es un valor de estado de pago. ¿Está bien? Entonces puede estar activo aunque no esté al día. En cuanto a inactivo, bueno, está por definir el criterio institucional, no está definido acá. En cuanto a suspendido, puede estar asociado a sanción o deuda. Incluso acá, si nosotros fuéramos más, eh, ¿cómo decirlo? Si usáramos más en profundidad esta herramienta, acá pondríamos cuáles son las posibilidades de la sanción o qué sanciones podrían generar que el socio esté suspendido o qué significa suspendido en términos de deuda. Por ejemplo, si no pagó las últimas 2 cuotas. ¿Está bien? ¿Me siguen con esto? De nuevo,
mientras más nos pongamos a trabajar sobre cada ítem, más podemos profundizar, con lo cual llega un momento que nos volvemos locos. Entonces, siempre hay que definir un umbral mínimo de calidad del diccionario de datos. Como dijimos con datos, umbral mínimo de calidad de los datos, que no implica una calidad perfecta, lo mismo es un diccionario de datos. Va a tener imperfecciones, va a tener ambigüedades, pero la idea es que las ambigüedades más obvias las resolvamos acá. Ejemplos críticos, por ejemplo, socioactivo puede mezclar estado administrativo, pago y uso real. Entonces, ¿cuál es la definición recomendada? Socio administrativamente vigente, sin baja formal y con membresía vigente. Eso es lo que es un socio activo. ¿Cuál es la regla? Estado de socio igual a activo y fecha baja vacía. O sea que no tiene una fecha de baja y además que está activo. La mora no excluye salvo política institucional. ¿Está bien? O sea, puede estar en mora y puede ser activo igual. Impacto, si está mal definido, la cantidad de socios activos podría variar según el área que lo calcula. Esto es bastante razonable. Si yo considero el socio activo aquel que no tiene deuda o no está en mora y otra área sí, entonces naturalmente el conteo de socios activos me va a dar distinto. Y de ahí todo para abajo. Todo lo que yo haga con ese dato de socios me va a dar mal. Y un ejemplo de un KPI afectado, por ejemplo, cantidad de socios activos, retención de socios, etc. ¿Está bien? Afectado en términos de que si se define mal este dato, es crítico para ese KPI. Y finalmente un checklist de calidad, que es para distintas dimensiones, una pregunta de control y una respuesta, y cuál es la evidencia o el comentario. Entonces, por ejemplo, para el significado del dato, ¿tiene una definición clara y compartida? Idealmente deberíamos decir que sí y deberíamos decir, no sé, por ejemplo, en todos los sistemas se adaptó la misma nomenclatura. ¿Está bien? O parcial, porque algunos sistemas todavía contemplan que el socio activo es aquel que no tiene deuda. Formato. ¿El formato es consistente en todos los registros? Podríamos decir que no, y podemos decir no porque en administración está la categoría es activo, inactivo, baja, pendiente, suspendido, creo que eran las 5, pero en el área de marketing solamente tienen socio activo y socio de baja, por decir algo. ¿Está bien? Entonces ahí la respuesta sería que no. Y lo mismo con la unidad de análisis. El datos, ¿está claro si refiere a un socio, a un pago, una actividad, un evento, una sede o una campaña? En este caso sí. El dato tiene fecha o periodo asociado. En este caso no tiene un periodo directamente asociado, pero su categoría se modifica en función del tiempo. Un socio que está activo hoy puede pasar inactivo dentro de 2 meses si cumple determinadas condiciones, o puede estar de baja dentro de 5 días si cumple otras condiciones, por ejemplo, que pida la baja. ¿Se puede cruzar con otras fuentes mediante un ID confiable? En este caso sí. El ID del socio es el ID, es el dato que nos permite cruzar a este dato con otros datos vinculados con estado de socio y es un ID confiable. ¿Me explico? Es un ID categórico, es, no sé, un dato unívoco. Por ejemplo, el número de socio. ¿La fuente está identificada o no? La fuente original. Bueno, en este caso sí, dijimos que está en el sistema de socios del área de socios y de administración. ¿El responsable? ¿Hay un área o rol responsable de carga o validación? Dijimos que sí. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Está claro cada cuánto se actualiza? También lo dijimos que sí, se actualiza periódicamente, pongamos por casos como mínimo en forma mensual, pero puede tener una actualización por distintos eventos diarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, si viene un socio y nos pide la baja, viene al club y nos dice no quiero ser más socio, no puedo pagar la cuota, me mudo o lo que fuera, me pido la baja. Listo, en ese momento se modifica el estado del socio. ¿Cuáles son los valores permitidos de ese socio? Si tiene un dominio, lista de valores permitidos, ya dijimos que sí, que es categórico y que tiene 5 categorías posibles. En términos de calidad, ¿se conocen problemas de completitud, consistencia, duplicados o actualización? Podríamos decir no sé, invento, ¿no? Podemos decir que sí, que en distintas áreas hay problemas de inconsistencia en términos del dato, que para algunos lo que es activo, para otros es un socio inactivo o viceversa. ¿El uso está claro? ¿Para qué decisión, análisis o KPI se usa? En este caso dijimos que sí.
¿Y qué limitaciones tiene? También. En este caso ya las vimos y las documentamos. Podríamos haberlas documentado con mucho más profundidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien tiene algo parecido, no digo tan completo, pero algo parecido a un diccionario de datos en donde trabaja? Nadie, nadie, nadie. Bueno, ¿lo ven útil? Mejor dicho, útil creo que es. ¿Lo ven posible? Sí, sí, re. Sí. Yo en mi Bien, trabajo lo hago posible esto. O sea, no es bien, difícil buenísimo. de contestar, digamos, de No es completar. difícil, exacto. Pasa que creo que Eh, es un paso que no está presente. bien. Eh, no sé, por ejemplo, a mí me pasa de que yo le hago seguimiento a varios equipos, hay indicadores de todos esos equipos, y tengo la definición del indicador en la planilla Mm, y no mucho más. Digo, todo esto capaz, si lo hiciera con todos los equipos, podría tener mucho más claro un montón de cosas o prevenir sí, prevenir errores futuros en ese perfecto. sentido. Bueno, sí. Y de nuevo, lo que les decía hoy yo al inicio del diccionario de datos, es una herramienta viva y es una herramienta que es iterativa y es progresiva. O sea, no es que cuando arrancamos con diccionario de datos ya tenemos que aspirar a que en 2 semanas lo resolvamos por completo. Podemos empezar con los 5, 6, 10 datos más críticos que nos generan más discusiones, más inconsistencias, etcétera, o donde detectamos más inconsistencias, y después guardarlo y eventualmente ir actualizándolo, que es lo que normalmente hacemos, dicho sea de paso. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, una de las cosas que les vamos a dejar es este ejemplo, este Excel, que lo usen de ejemplo en caso que lo vean como útil para las entidades en las que trabajan. Volvamos a la presentación. Acá estaba entonces, versión mínima, versión ampliada. ¿Qué datos? Esto lo comentamos un poquito, pero lo revisamos en detalle. ¿Qué datos típicos amerita un diccionario? Bueno, como dijimos, no todos los campos necesitan el mismo nivel de documentación. Hay algunos datos que son ambiguos y entonces en función de la ambigüedad de su significado requieren esta definición, pero datos como nombre, apellido, teléfono, por ahí no necesitamos definirlos. Entonces, los típicos son socio, estado del socio, si está activo, inactivo, de baja, las 5 categorías que vimos hoy. Si es un participante de una actividad, si está abonado a una actividad, si está inscrito pero no asiste, si es asistente. Digamos, son distintas instancias de un socio vinculado con una actividad. Si es un socio con mora o con deuda vencida, qué significa cada una de las cosas, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y entonces, fundamentalmente, ¿para qué queremos definir bien estos datos en un diccionario de datos? Porque en un KPI, mejor dicho, un KPI no va a ser más confiable que los datos que lo alimentan. Ya lo hemos dicho desde el primer encuentro, esta frase de garbage in, garbage out, que es la basura que entra es la basura que sale, que es una típica frase que se usa en gestión de datos. Y en definitiva, un diccionario de datos nos permite generar confiabilidad en los datos que luego van a alimentar a los KPIs y a las métricas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un KPI y cuáles son los datos que deberían estar definidos para ese KPI? Entonces, en el caso de socios activos, los datos son el estado del socio, la fecha de alta, la fecha de baja, el estado de pago, etcétera, todos los que están vinculados. O sea, es activo en tanto tiene una categoría de activo, en tanto estuvo de alta y no está de baja, o sea, fecha de baja está vacía, y en tanto está al día o cumple determinadas condiciones respecto al pago. Con lo cual es lógico que la actividad, si un socio es activo o no, el estado del socio depende de estas variables. Lo mismo con morosidad. Para, para un KPI vinculado con morosidad, por ejemplo, si queremos analizar cuál es la morosidad de determinados tipos de socios de determinadas edades, de determinadas sedes o lo que fuera, tenemos que ver la fecha de vencimiento,
la fecha de pago, el monto adeudado y el estado de pago. Y así sucesivamente, ¿está bien? Para asistencia, para retención, para ocupación, cuáles son los datos típicos que deberían estar definidos. ¿Está bien? Que esta es la otra forma en la que podemos pensar el diccionario de datos. O sea, el diccionario de datos lo podemos pensar desde el flujo, entre comillas, ideal, que es desde el momento cero, decir, bueno, a ver, ¿qué datos tenemos? ¿Cómo están esos datos? Definámoslo, aquellos que generan alguna ambigüedad, o si no, la otra es empezar de atrás para adelante, que es, yo ya tengo métricas definidas, ya uso métricas, ya tengo un tablero de control en la entidad, o tengo algún tipo de reporte con métricas y con KPIs. Entonces hago el recorrido para atrás y digo, bueno, a ver, ¿todos interpretan que este KPI es lo mismo? Sí, listo, ya está. No, no me voy a poner a gastar tiempo en un diccionario de algo que no me va a agregar valor. Ahora, donde dos áreas interpretan una métrica en forma distinta, yo ahí tengo que volver para atrás y ver dónde está el problema y si hay una ambigüedad en el dato, lo define en el diccionario. ¿Me expliqué con esto? Bien. Entonces, si no está clara la definición del dato, el KPI puede parecer exacto, pero estar midiendo cualquier cosa. Bien, entonces, nada, el ejemplo que vimos hoy es socio activo. Si mañana mostramos cantidad de socios activos en un dashboard, ¿qué definición usarían ustedes? ¿Alguien se anima a comentar? ¿Alguien de alguna entidad en la que esté? ¿Qué significa ser un socio activo para ustedes? Vamos a aprovechar la Dolo que está, no sé, Dolores, si me escuchás. Sí, estoy. Dale, que sos de la asociación y seguro que tenés socios activos, inactivos y demás. Contame cómo consideran ustedes que un socio está activo o no. Sí, yo justo quizás soy el área que menos trabaja con socios, Ah, pero ok. sí en la asociación, probablemente si está José, que está en Interclubes, trabaja todo el tiempo con socios, porque tiene una masa muy grande. Es activo si estás pagando la membresía. Yo estoy hablando de personas afiliadas a la asociación de Buenos Aires, Sí, ¿no? Porque después vos tenés, los del interior pagan un carnet único al interior a sus federaciones y ellos a la ATE, por eso quizás es bastante genérico, pero si vamos a los de Buenos Aires, que por ejemplo quieren jugar interclubes o jugar torneos seniors o menores, o mismo los profesionales nacionales, tienen que estar pagando la membresía mes a mes. Y si vos la perfecto. dejas de pagar, vas a ser inactivo. ¿Y si la dejás de pagar por cuánto tiempo? Bueno, es un poco, yo lo reconocí ahí cuando Mm, dijiste si la dejan de pagar, si cuenta como, no sé si inactivo o moroso, si después del 10 si cuenta el 11 o al finalizar el mes. En realidad ellos, si yo perfecto. la pagué un 10 al otro mes la tengo que pagar un 10. Y el 11 ya no, si no la pagué, no me puedo inscribir a los torneos, no puedo entrar directamente al sistema y demás. Ese Impecable. es en el caso de AT. Bien, que eso, que está bueno, requiere una robustez en términos del manejo de la información interna muy grande, porque, por ejemplo, si el socio te pagó el día 10 a las 10 de la noche, técnicamente cumple, pero por ahí no se actualizó el sistema para el día 11, entonces no le permitís entrar a una actividad o al sistema porque no se actualizó el sistema, porque alguien no actualizó ese pago, ¿me explico? O porque por Sí, ahí el pago tarda 48 horas en acreditarse. Entonces, también están esas cositas de cuándo se considera que pagó, cuando se acredita el pago, cuando manda el cupón de pago, cuando verificamos que hizo la transferencia aunque todavía no está impactada en el sistema, etcétera, etcétera. Perdón, y ahí también no entra en el diccionario, puede no pagar, no participar en un torneo, pero sigue siendo activo, porque quizás pasa a ser baja después de una determinada cantidad de no pagos, digamos. O sea, puede seguir siendo activo, no participar de un torneo. Por ejemplo, si de... Sí, Dolo, no sé si quieres agregar algo, dale. no, te escucho y si querés después. Dale. No, dale. En el ejemplo que estábamos viendo, lo de Buki es perfecto, que es un socio puede ser activo aunque esté en mora. Con lo cual, que esté activo no implica que pueda sí o sí participar de todas las actividades, sino que la definición de que participe de actividades o no está más en el estado del pago que en el estado del socio. Todo eso va en el diccionario de datos. Si yo defino que un socio
está activo aunque todavía deba una cuota y eso implique que no puede entrar al sistema, pero que siga estando activo, que es válido, ¿no? No digo que no es válido o que sí es válido, no, no, no es un juicio de valor porque cada entidad lo define esto. Lo único que digo es que eso tiene que estar definido en el diccionario de datos. ¿Está bien? Sí, Dolo, no sé si vas a comentar algo más. No, cuando habla de torneos, que también entra, claramente no tienen que ver solo con los torneos, porque de hecho la asociación tiene un tipo de socio que claramente la membresía es menor, que es el socio fan, que es el de adquirís, te afilias a la AT, adquirís los beneficios y no juegas torneos. Claro, Cuando explicabas vos un poco y en detalle, y me parece que está muy bueno el diccionario de datos, quizás el primero que sale socio yo lo pensaba muy bueno justamente para las áreas que manejan masas de socios y están todo el tiempo con tema pagos. Ejemplo, el área sí, de José, que no está, que es sí, Interclubes, si no lo tienen, me parecería que sería bueno, sobre todo para, y esto que decías vos de que quede claro entre áreas qué tipo de socio es. Quizás ellos tienen mucho exacto. problema con el área de administración y pagos. A mí me quedó muy claro para ese tipo de áreas. Impecable, buenísimo. Bueno, gracias. Ahí dice Simón, en nuestro caso, que trabajamos con clubes, un club activo significa que esté pagando y con la cuota al día. Del 1 al 10 de cada mes se le avisa si no pagó. Del 10 al 20 se le prende un recordatorio de pago en el sistema del club. Del 20 al 30 se le suspende el sistema y se le avisa al cliente. Si pasa el 30, ya se pasa a solicitud de baja, donde ahí el comercial asignado a ese cliente debe comunicarse vía llamada telefónica o mensaje para intentar entender el caso o dar vuelta a la situación en base a la objeción. Perfecto. Bien. Bueno, dada. Hay, a ver, esto que estamos diciendo es una problemática en empresas grandes, muy grandes. Por ejemplo, yo me fui a vivir a Madrid en 2023. Nada, perdonen que sea autorreferencial, pero es una pavada que les voy a contar. Yo me fui a vivir a Madrid en 2023. Un mes antes de irme, o 20 días antes, desalojé mi casa donde me estaba viviendo y una de las cosas que hice fue devolver el módem de Flow. ¿Está bien? Del cable de internet que yo tenía. Lo devolví, me dieron el certificado de devolución, me llega un mail diciendo, ya devolviste el módem, lo recibimos perfectamente, está todo perfecto, estás al día, todo bárbaro. Todavía cada 2, 3 meses recibo un mail diciendo, van a pasar a buscar el módem por tu casa. Te lo juro, hace 3 años. Y entre paréntesis, muy chiquito, si ya lo devolviste, hace caso omiso a esta notificación. Y me sigue llegando. Y yo, o sea, la primera vez llamé y no, no le devuelvo. Me dice, pero ¿para qué me lo mandan? ¿Por qué tienen tan mal el sistema? Es Flow. O sea, no es un cable de, no sé, de un barrio, ¿me explico? Que atiende a 50 clientes. Se supone que tiene sistemas, se supone que si a mí me llegó el ok de la devolución, entonces ya debería estar el área de devoluciones avisada. Bueno, nada, evidentemente no funciona bien. Cada 2, 3 meses, porque ni siquiera es que todos los meses en forma consistente me llega. No es que siempre es el mismo error. Ni siquiera hay un error recurrente como para decir, che, a ver, evidentemente hay algo en el sistema que no funcionó bien. ¿Me explico? Pero bueno, nada, sigue pasando. Bien. Bueno, acá justamente ponemos distintos criterios y cómo cuenta como socio o qué cuenta como socio activo en función de los criterios. Por ejemplo, el criterio administrativo, que es el que definimos en el diccionario de ejemplo, figura como activo. Ahora, en el financiero puede que esté como cuota al día o no. Por ahí, finanzas define que un socio es activo si tiene la cuota al día. Lo cual está mal, como dijimos. ¿Por qué? Porque si el responsable es socios y es el área administrativa, entonces el responsable es el área administrativa y punto. Y baja la línea de, no, este socio está activo aunque no esté al día. Ahora, desde el criterio institucional, puede ser que el criterio institucional sea que cuenta como socio activo porque no pidió la baja formal. Desde el punto de vista de la participación, por ahí está activo porque usó actividades o instalaciones recientemente, aunque no esté al día y aunque en el sistema esté como inactivo. Por ahí, desde el punto de vista de la participación, podemos considerar en una sede que está activo porque va a la actividad. Y un criterio mixto, que puede ser que esté activo, no tiene baja y cumple con una regla mínima de pago,
que es lo que en definitiva nosotros pusimos como ejemplo en el diccionario de datos. ¿Bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer como un jueguito en vivo. ¿Alguien se creó el Claude, la cuenta de Claude, mientras hablamos? ¿Nadie? Sí, ¿Franco? yo sí, pero no aseguro poder compartir y demás, porque logísticas Ok, familiares, acá capaz está que bien. se me quema la Bueno, tarta y no hay ningún problema. Igual seguilo, si podés. Yo ahora les voy a compartir el link para que bajen el prompt y todo, pero seguilo porque, nada, por ahí te queda a vos, de hecho, en el chat tuyo y está bueno. Franco, no sé si vos tenés posibilidades de compartir pantalla. Comparto pantalla, ahí me estoy haciendo la cuenta, que me había Dale, olvidado. impecable. Dale. Yo mientras tanto, mientras Franco se hace la cuenta, voy avanzando con algo mínimo, que es la preparación del prompt final. Yo lo que voy a hacer es, yo tengo un Excel, que se los voy a mostrar, que es un reporte. Un reporte muy extenso que tiene, creo que 500 registros, exactamente 500, que tiene el ID del registro, el ID del socio, el nombre, la edad, género, categoría de socio, estado del socio, fecha de alta, ciudad de residencia, ID de la actividad, cuál es el nombre de la actividad, tipo de actividad, disciplina, nivel, bueno, un montón de atributos. ¿Está bien? Si tienen asistencias, si tenía el cupo la actividad, cuántos inscriptos hay en la actividad en función del cupo, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Acá vemos que hay, llegan hasta la columna AL, o sea que son 38 atributos y 500 registros. ¿Sí? Así es como se lee una tabla. Atributos son las columnas en este caso, las dimensiones, y los registros son las filas. Tenemos 500 acá en el conteo de filas. Bien, y tenemos, además de este archivo, un diccionario de datos del archivo que nos dice qué significa cada campo, cuál es la definición simple, tipo de datos, valores, fuente de origen y uso posible. ¿Está bien? Lo mismo que vimos, muy simplificado. Entonces, en función de este Excel, que es un reporte X, generado, simulado de sistemas, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir esto, pero esperen, quiero ver cómo hacer. Primero les voy a mostrar el procesito que vamos a hacer. Básicamente lo que vamos a hacer es, primero, en vez de ponernos nosotros a entender ese reporte, vamos a pedirle a la IA que lo interprete y que nos lo explique. Primer eh, paso básico. O sea, hoy la IA nos sirve muchísimo para interpretar reportes. Si yo me encuentro con un reporte de un sistema que no sé qué contiene, lo primero que normalmente hago es pedirle a la IA que me lo explique. ¿Está bien? Segundo, vamos a pedirle a la IA que nos proponga métricas. O sea, ya lo entendimos, listo, proponeme métricas. Nosotros, humanos, vamos a curar esas métricas. Vamos a ver si efectivamente están bien resueltas las métricas, si hay algunas que no nos sirven para nada, si hay otras que sí, hay algunas que nos permiten tomar más decisiones que otras y demás. Cuando llegamos a esa curación, vamos a generar una primera visualización con IA, que es el dashboard que vamos a hacer hoy. Hasta acá vamos a llegar hoy. O eso, ustedes este trabajo se supone que lo hacen para validar si determinados reportes, a ver, ¿qué podemos validar hasta el momento? Primero, si el reporte nos sirve para generar un dashboard interesante. Antes que eso, si los datos que tenemos en ese reporte nos sirven para definir métricas accionables, como se llama, métricas que nos permitan tomar una decisión. Y además nos permite validar con nuestro jefe, gerente, gerencia, comisión directiva o con quien fuera, director ejecutivo, con quien fuera que nosotros tratamos, que esto es necesario para la institución y en ese caso vamos por un proyecto de BI, de Business Intelligence. ¿Está bien? ¿Me siguen? Hoy la IA nos acelera mucho todo esto. Primero, no tenemos que volvernos locos respecto de interpretar un reporte.
Segundo, no tenemos que pensar desde cero en métricas, sino que las métricas son nuestras, pero la IA propone muy buenas métricas. Y tercero, podemos validar con un prototipo muy lindo si lo que estamos desarrollando funciona antes de desarrollarlo. Antes de que yo gaste un centavo en contratar un consultor de Power BI para venir e implementar Power BI. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y eventualmente, si validamos si hay valor para la gestión, en ese caso justificamos un proyecto de BI más robusto, que es a lo que a lo que vamos a llegar con Flor, si se quiere. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Básicamente, el contexto del caso es la entidad quiere mejorar la gestión de actividades deportivas, tiene un reporte exportado del sistema con información de socios, actividades, inscripciones, asistencia y pagos, y la coordinación quiere saber si puede usar esos datos para detectar oportunidades de mejora. ¿Está bien? Es como demasiado genérico el contexto. Entonces, lo primero que voy a hacer es un prompt para explorar qué es lo que tiene el reporte. Este prompt lo copié y lo pegué para acelerar la clase, pero es un prompt que escribí yo, que básicamente lo que dice es: actúa como un consultor de analítica para una entidad deportiva. Te voy a compartir un archivo de Excel que contiene un reporte exportado del sistema de gestión. El objetivo todavía no es construir una solución de BI, sino que quiero analizar si estos datos permiten validar hipótesis de gestión y proponer un primer set de métricas útiles. ¿Está bien? Que es lo que dijimos hasta ahora. Primero analiza el archivo y respóndeme: ¿qué parece representar cada fila del reporte? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Qué áreas o procesos de gestión aparecen representados? ¿Qué preguntas de gestión podrían responderse? ¿Qué columnas parecen ser más relevantes que otras para el análisis? ¿Qué problemas o limitaciones detectas en los datos? Y finalmente, ¿qué información adicional sería conveniente tener antes de construir un dashboard? ¿Está bien? De nuevo, por si no queda claro, le pido, no propongas todavía un dashboard. Primero quiero entender el potencial y las limitaciones del set de datos. Entonces lo que voy a hacer es, copio este prompt tal como está y voy a usar ChatGPT en una ventana nueva, un nuevo chat. Voy a pegar el prompt y obviamente le voy a compartir el Excel. Le comparto el reporte. ¿Por qué lo hago en ChatGPT y no en Claude directamente? Por varias cuestiones. Primero, porque Claude, no sé si saben, creo que ya lo hemos comentado, consume tokens en la versión incluso de pago. Con lo cual, si yo uso para esto Claude, estoy consumiendo tokens que después posiblemente lo necesite para construir un dashboard. Y la verdad es que entre Claude, ChatGPT, Gemini, no hay tanto valor agregado. Más o menos el output va a ser similar en cualquiera de las tres herramientas. Perplexity, que es una cuarta, digamos, cualquiera. ¿Está bien? Y segundo, para usar dos herramientas distintas. Yo en este caso lo tengo en modo pensar, modo thinking. Podría ponerlo en modo instantáneo, pero le voy a pedir que piense un poquito antes de responderme. Entonces, envío el prompt y ahí me dice, está muy agentizado, con lo cual me dice todo lo que está haciendo. Entonces, lo primero que hace es leer el, el set de datos y ahí me dice, voy a inspeccionar la estructura del Excel. Y después sintetizo el potencial analítico. Está inspeccionando el contenido, las tablas y las columnas. Ven que me va poniendo acá en tiempo real todo lo que está haciendo. Vamos a esperar un ratito. Todavía me dijo, efectivamente, sin diseñar todavía un dashboard. Necesito analizar el count o sea, el conteo, etc. Probablemente voy a necesitar Python para hacer los cálculos. Voy a considerar LibreOffice para abrirlo, porque yo le compartí un Excel. Está analizando el dataset. Bueno, sigue trabajando un ratito. Bueno, se está encontrando con problemas, ¿sí? No sé si lo están leyendo, pero se está encontrando con algunos obstáculos en términos de que no puede abrir bien el archivo. Y ahí dice, could be a workaround. Puede llegar a haber un atajo, puede llegar a haber una forma de analizar el Excel. Y entonces lo va a usar, analizar
vía XML. Efectivamente lo analiza y ahí me dice, después de 1 minuto 34 segundos, que analizó el archivo con 500 registros y 38 columnas y la hoja de diccionario de datos que describe el significado de cada campo. ¿Qué parece representar cada fila? Cada fila parece representar un registro mensual de una persona o socio inscrita en una actividad, combinado con información de socio, actividad, sede, inscripción, asistencia mensual, cupo, facturación y pago, continuidad o baja. La estructura más probable es un socio, una actividad, un mes o periodo. Ejemplo conceptual, el socio tal está inscrito en gimnasia artística en mayo de 2026 en la sede Country con 4 clases programadas, 3 asistidas, 39.200 pesos facturados y pagados y continúa el mes siguiente. ¿Está bien? Es un ejemplo. ¿Cuál es la unidad de análisis? La unidad de análisis principal debería ser participación mensual de un socio en una actividad, más técnicamente socioactividad, periodo mensual. ¿Está bien? Esto es importante porque varias columnas no pertenecen estrictamente a la persona, sino a otros niveles de análisis. Por ejemplo, socio-persona, el nivel y el ejemplo de columnas. Entonces, socio-persona está vinculado con ID del socio, edad, género, categoría, etcétera. Pero después hay una dimensión o un nivel de actividad. Entonces hay columnas, atributos vinculados con actividad. ID de actividad, actividad, tipo de actividad, disciplina, nivel. Fíjense cómo solo agrupa en distintos niveles algo que yo le di en columnas, sin un orden jerárquico específico. ¿Está bien? Pongamos por caso que yo lo leo, incluso si yo acá le hubiera encontrado algún error, lo que podría hacer es, ¿cuál es la? Podría preguntarle a ChatGPT y le podría decir, hay un error en tal nivel, modifica el output en función de ese error. Y listo, y me lo rehace en función de ese error. ¿Está bien? En este caso vamos a darlo por bueno y vamos a continuar. Advertencia metodológica. Y dice que hay 2 cupos de actividad. Scriptos de actividad parecen ser atributos de una actividad en un periodo, pero están repetidos en cada fila de socio. Por lo tanto, no debería sumarse fila por fila porque se sobredimensionaría la ocupación. Perfecto. ¿Está bien? Esto es impecable lo que me dice. O sea, fíjense que esto es porque seguramente en el reporte proviene de sistemas distintos y se compiló en una única tabla de Excel reportes de distintos sistemas, que es lo que muchas veces hacemos manualmente y en función de que compilamos en una única tabla de Excel distintas tablas, metodológicamente quizás podríamos cometer ese error, que es sumar filas que no corresponde sumar porque estarían duplicados. ¿Está bien? ¿Qué áreas o procesos de gestión aparecen representados? Bueno, nada, gestión de socios, gestión de actividades deportivas, fíjense que por cada una me pone los campos y canales identificados, por ejemplo, asistencia y participación, capacidad de cupos, administración, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer todo porque lo vamos a dar por válido. Si nosotros hiciéramos este trabajo realmente, lo deberíamos leer para ver si efectivamente es así. ¿Está bien? Nos lleva 15 minutos en vez de 1 hora y media de interpretar nosotros el Excel. Problemas o limitaciones detectadas. Bueno, mezcla de niveles de análisis, que es lo que dijimos hoy. La principal limitación es que la fila combina información de varios niveles: socio, inscripción, actividad, sede, periodo, facturación. Es útil para exploración, pero peligroso para agregaciones, obviamente. Por ejemplo, si se suma cupo actividad por fila, se obtiene un número artificialmente inflado. Porque si a cada socio yo le pongo un cupo de la actividad, estoy asumiendo que la actividad tiene tantos cupos como la sumatoria de los socios y no está bien eso. ¿Está bien? Bien, hay duplicados potenciales en clave socio-actividad mes. Detecté 6 combinaciones duplicadas de ID del socio, ID de actividad y periodo mes. ¿Qué puede indicar esto? O que haya registros duplicados, o reescripciones, o correcciones, o actividades con más de una instancia, o carga inconsistente. Antes de construir métricas, habría que decidir si estos casos, ahí me está diciendo a mí, Emilio, definime qué hago con estos casos. Yo voy a hacer de cuenta, le voy a decir que está todo bien para avanzar. Pero ahí yo debería decir, a ver cuáles son, incluso le puedo decir, tráeme exactamente la fila en la que están estas inconsistencias, voy al Excel, las verifico y digo, no, esta es esto otro, esta es esto otro. ¿Está bien? Inconsistencias en nombre de sede.
El campo ID sede tiene 3 valores, pero sede tiene 6 variantes. Sede social Avenida 53, sede SOC Avenida 53, fíjense, estadio 1 con mayúscula, estadio 1 con minúscula, country y country club. Esto confirma que conviene usar ID sede como clave confiable y tratar sede como una etiqueta descriptiva a normalizar. Perfecto. ¿Sí? ¿Sobreocupación o sobreinscripción? Hay 118 filas donde inscriptos de la actividad es mayor al cupo. Esto puede representar una situación real, o sea, actividades sobre inscriptas, o una inconsistencia del dato. ¿Está bien? De nuevo, ahí yo le tendría que decir, no, esto es real. Hubo mayor inscriptos que el cupo. Estado de inscripción y facturación no siempre alineados. Bueno, no lo voy a leer todo. Se entiende el output de la IA, ¿no? Algunas inconsistencias en pagos y fechas, periodo disponible es acotado, la continuidad al mes siguiente puede no estar completa, el campo tal es útil pero no estructurado, el reporte parece exportado como una tabla plana, no como un modelo de datos, que esto es lo que decíamos hoy. Esto es normal para un primer análisis, pero no es ideal para BI. Para una solución analítica más robusta habría que separar al menos distintas tablas, tabla de socios, tabla de actividades, tabla de sedes, tabla de calendario y así sucesivamente. Ese modelado lo vamos a ver con Flor en Power BI justamente. ¿Qué información adicional convendría tener antes de construir un dashboard? Antes de diseñar un dashboard pediría información adicional en 7 bloques. Bueno, mucho es lo que pide, ¿no? Para este ejercicio. De nuevo, hace 4 minutos que estoy leyendo en vez de leer un Excel que me llevaría 1 hora y media mínimo. ¿Está bien? O sea, la ansiedad nos puede todo, pero honestamente estamos avanzando muchísimo. Antes de diseñar un dashboard, pediría información adicional en 7 bloques. Definición de objetivos de gestión, reglas de negocio, identificación correcta de unidad de análisis, datos históricos, datos más granulares de asistencia, costos y recursos, datos de contacto, conclusión ejecutiva. El dataset tiene un buen potencial para una primera exploración analítica. Permite trabajar hipótesis sobre asistencia, ocupación, morosidad, canales de inscripción, continuidad y bajas. Todavía, sin embargo, no conviene saltar directamente a un dashboard. Antes hay que resolver 3 cuestiones críticas. Confirmar la unidad de análisis real, socio actividad mes y validar duplicados. Normalizar dimensiones clave, sede, estado de inscripción, pagos, continuidad. Y definir reglas de negocio. Fíjense que acá me está diciendo exactamente todo lo que tengo que hacer. O sea, si yo hago eso y se lo subo de nuevo y le digo, ahora analizarlo de nuevo, se supone que me va a decir, listo, ahora está ok. No lo vamos a hacer, vamos a trabajar con estas inconsistencias porque tampoco son tan graves y vamos a seguir avanzando. ¿Pero estamos bien hasta acá? Bien. Una vez que hago esto, le voy a pedir otro prompt, que es, a partir del archivo analizado, le voy a agregar acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar y le voy a agregar algo. Dice, a partir del archivo analizado y asumiendo que todas las correcciones propuestas por vos están ok por mí, propone un set reducido de métricas para una primera versión del dashboard exploratorio. No quiero una lista genérica. Para cada métrica quiero que indiques nombre de la métrica, definición, fórmula o criterio de cálculo, pregunta de gestión que responde, bueno, un montón de ítems. Y quiero que me priorice las métricas accionables, no solo descriptivas, y que limite a un máximo de 8 métricas. ¿Por qué? Para poner un alcance definitivo, específico. ¿Está bien? Corro este prompt. Me propone una primera versión y me dice el set reducido de métricas sería primero tasa de asistencia efectiva y me pone la prioridad. Segundo, participantes con baja asistencia. Tercero, tasa de ocupación de actividad. Cuarto, actividades con sobreocupación o subutilización. Quinto, tasa de continuidad al mes siguiente. Tasa de baja mensual, etcétera, etcétera. Y acá me define, me explica cada una, me pone la fórmula o el criterio de definición de cada métrica. Esto es espectacular para trabajar en la definición de métricas. ¿Me explicó? De nuevo, después está el trabajo nuestro de curar esto, de ver si efectivamente es así. Pero me pone fórmula o criterio de cálculo. ¿Cuál es la pregunta de gestión que responde? ¿Qué decisión podría informar? ¿Qué segmentaciones recomendamos? ¿Cuál es la visualización sugerida? O sea, ¿cómo me sugiere que yo muestre en el dashboard esta visualización de esta métrica en particular?
cuál es la prioridad y cuáles son las limitaciones o riesgos. ¿Está bien? Y así por cada una de las 8 que le pedí. Tasa de cobrabilidad, mora crítica. Ahí creo que terminó. Lectura integrada recomendada y me dice, estas métricas no deberían mirarse de forma aislada, el mayor valor aparece al cruzarlas y me da un ejemplo. Recomendación de foco para el primer dashboard. Para una primera versión exploratoria, organizaría el análisis alrededor de 4 ejes. Bueno, participación real, actividad, listo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Pongamos por caso que lo leímos todo y estamos de acuerdo. Entonces ahora lo que deberíamos hacer nosotros es agarrar esas métricas y curarlas. No estamos de acuerdo en que son accionables o no, son solo descriptivas algunas o no, aunque sean descriptivas igual no sirven, qué métrica podría inducir una mala decisión, qué faltaría en el Excel para medir mejor. Todas estas son preguntas que nos tenemos que responder nosotros en la gestión, que esto sí que no nos lo va a responder el Excel per se. El Excel nos puede dar una indicación, che, ojo con esta métrica porque puede inducir errores, que es lo que efectivamente hace. Pero después nosotros tomamos la decisión. Podemos decir, no, ¿sabes qué? Tomala igual. ¿Está bien? Entonces, en teoría, esta parte es la parte más engorrosa de curaduría de las métricas, que es un trabajo 100% humano, o por lo menos asistido por la IA, pero con criterio humano. ¿Está bien? De nuevo, vamos a simular que está todo bien y vamos a avanzar. Pero quiero avisar que este paso es un paso que tendríamos que revisar. Ahora le voy a pedir que le haga él la curaduría. Entonces, le voy a decir, analizar críticamente las métricas, clasificarles en 3 grupos. Métricas imprescindibles para una primera versión del dashboard, métricas útiles pero secundarias y métricas que podrían ser confusas, redundantes o poco accionables. Esto lo deberíamos hacer nosotros. Se lo voy a pedir a la IA. Para cada métrica explica muy brevemente el motivo de clasificación y sugerir si conviene mantenerla, reformularla o descartarla. Y vamos a poner output, solo una tabla breve, así no tenemos que leer mucho. No está bien esto que le estoy pidiendo, pero para facilitar un poco el juego que estamos haciendo acá. Entonces, directamente de output, si la palabrita mágica output, si ustedes le ponen output, automáticamente se ajusta al pedido específico que le estamos haciendo. No me va a poner un párrafo explicativo, 5 columnas de cosas, 5 párrafos, etc. Me va a traer directamente una tabla. Y me trae grupo de imprescindibles. ¿Sí? ¿Cuáles son las métricas imprescindibles? Por ejemplo, tasa de asistencia efectiva. ¿Cuál es el motivo? Mide uso real de la oferta, es central para detectar problemas operativos y experiencia. ¿Cuál es la recomendación? Mantenerla. ¿Está bien? Otra, participación con baja asistencia. Participantes con baja asistencia. Es accionable a nivel de socio o actividad. Permite intervención preventiva antes de la baja. Mantener pero validar umbral inicial del 50%. Bueno, y así con cada una. Y fíjense, por ejemplo, alguna confusa. Actividades con sobreocupación o subutilización. Es una derivación de la tasa de ocupación. Puede duplicar información. ¿Cuál es la sugerencia o la recomendación? Reformularla como una clasificación visual. De nuevo, ¿me están siguiendo con lo que estamos haciendo? ¿Sí? Vamos a darle el OK. Y ahora le voy a correr un prompt, que ya lo escribí, que dice, en función de todo este último análisis que hiciste, hace un prompt para generar un dashboard en Codex y Claude. Codex es, para los que tienen la versión paga de ChatGPT, un software que se instala adicionalmente, que aparece acá a la izquierda, que dice Codex, y funciona como el Claude, digamos. Es una herramienta más avanzada para programar, entre comillas, sin programar. ¿Está bien? Entonces, yo le pido un prompt para generar un dashboard, tanto en Codex como en Claude, similar al que sigue abajo, pero contemplando el análisis que hiciste sobre las métricas. Quiero construir un prototipo de dashboard interactivo a partir de un archivo del archivo de Excel adjunto. Y pongo el objetivo del prototipo, validar si los datos disponibles permiten detectar oportunidades de mejora. El dashboard debe incluir resumen ejecutivo, análisis de asistencia y participación, análisis de ocupación por actividad y sede, continuidad baja o riesgo de abandono,
pagos y morosidad, identificación u oportunidades de acción. Métricas principales. Pegar métricas acordadas. Le puse directamente, pegame las métricas que vos me definiste. ¿Está bien? ¿Está bien? Le voy a poner. En la última iteración. ¿Cuáles son los requisitos? Leer el archivo de Excel, limpiar y preparar los datos, crear visualizaciones claras, incluir filtros por sede, mostrar advertencias, priorizar claridad de gestión, incluir comentarios. Y finalmente, le pido que me genere el código para construir un prototipo en HTML más JSON, que es un archivito .html y que meta todo ahí adentro, cosa de que si yo les paso el archivito a ustedes, ustedes con un doble clic lo puedan abrir. O sea que no quiero ni siquiera que me genere una aplicación que yo tenga que desipear algunos archivos, correr algo en la terminal, que son cosas básicas, pero no quiero ni siquiera eso, ¿me explico? Le pido un HTML descargable sin necesidad de descargar absolutamente nada más que el HTML o instalar nada. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Corro el prompt y el output es un prompt para copiar y pegar. Fíjense que me está pidiendo a mí un feedback de la nueva versión de ChatGPT. Entonces me dice cuál prefiero yo. Si prefiero el primero, la respuesta 1 o la respuesta 2. Vamos a esperar a que termine. Fíjense que lo estructura de una forma que nosotros no lo podríamos escribir. ¿Está bien? Quiero construir un prototipo de dashboard interactivo a partir del archivo, objetivo del prototipo, output esperado, usar librerías vía CDN, por ejemplo, Sheet, JSON, Chart JSON, HTML, CSS y JavaScript Vanilla. No usar frameworks que requieran build, NPM, backend, etc. Bueno, nada, son cosas muy técnicas que no tenemos ni que saberlas. Esto es lo que se llama programar sin programar. ¿Está bien? Vamos a esperar a que termine. Vamos a ponerle que prefiero la primera sin leerla. Prefiero la primera. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar este prompt. Esperen que estoy subiendo. Fíjense que está el botoncito para copiar. Copio el prompt y voy a hacer dos cosas. Primero, se lo voy a dar a Claude. Literalmente copié y pegué. Y le comparto a Claude el reporte. ¿Está bien? Y mientras corro esto, que se va a poner a trabajar, mientras eso corre, bueno, nada, va a tardar un buen rato. Yo les voy a hacer un archivo, les voy a compartir por el chat. Les voy a compartir en el chat este archivo para que tengan el prompt que acabo de copiar y el link al Excel para descargarlo. Entonces, lo ideal sería que ustedes entren a este archivo, descarguen el Excel que está acá pegado, ¿sí? Y copien el prompt. ¿Está bien? Mientras tanto, yo vuelvo a Claude y fíjense, déjame examinar el archivo compartido para entender la estructura. Tengo todo lo que necesito, voy a construir el dashboard completo. Bueno, esto va a tardar un rato. ¿Está bien? Un rato puede ser, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Entonces, mientras tanto, en paralelo, yo voy a hacer exactamente lo mismo en Codex, que es ChatGPT, en vez de Claude, ChatGPT. Entonces voy a copiar el prompt de ChatGPT, lo copio, voy a Codex, en una ventana nueva, un nuevo chat de Codex, voy a pegarlo y le voy a compartir el reporte. Enviar. Y de nuevo, acá va a tardar.
Va a tardar un rato. ¿Está bien? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? ¿Alguien hizo algo parecido a esto en algún momento con la IA? No necesariamente un dashboard, pero algún otro. ¿Le han dado este uso a la IA analítico, entre comillas? ¿No? Bien. Yo solo de subirle archivos y que quizás me pueda leer esto de que tenía mucho dato y que me pueda leer o sacar una conclusión, pero no con dashboard Perfecto. ni cerca de esto. Impecable. Bueno, ¿quieren hacer un break de 10 minutos para no estar esperando a que corra esto 10 minutos sin hacer nada? Y volvemos en 10 15. ¿Les parece bien? ¿O quieren que esperar y mirar? Yo, cero problema. Para mí es lo mismo, pero no quiero nada, aburrirlos esperando a ver cuál es el output. ¿Qué prefieren? ¿Facundo? Sí, sí, si quieren tomamos el break. Dale, Juan Ignacio, ¿qué ibas a decir? No, sí, sí, para levantar a arreglar el mate o hacer un café, algo para Dale. espabilar un Hacemos poquito. hasta, son las 8:03 hasta 8:20. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y 8:20 volvemos y vemos en qué estancia está esto. Igualmente yo voy a dejar la pantalla compartida, así van viendo ustedes qué está pasando si eventualmente quieren volver a la compu. ¿Sí? Listo. Voy a poner pausa en la grabación, eso sí, y volvemos 8:20. Ahí estamos grabando nuevamente. Voy a volver a compartir pantalla. Y les voy a mostrar, porque pasó algo raro, algo raro no, en realidad justamente como la IA generativa genera cosas nuevas cada vez, lo que pasó es que el dashboard que me hice yo antes de ayer, creo, para probar esto, es completamente distinto al que me generó hoy. Con la misma herramienta, con los mismos prompts, ¿sí? Entonces, primero les voy a mostrar qué es lo que me dice Claude. Claude me dice, bueno, el archivo index está listo, lo abrís directamente en el navegador y cargas el Excel. Me genera un HTML para cargar un Excel, que antes de ayer no, me embebió el Excel en el HTML. O sea que antes de ayer, si yo quería actualizar los datos fuentes, tenía que actualizar todo el prompteo. ¿Me explicó? Ahora les voy a mostrar qué significa esto. Entonces, esperen que voy a cerrarlo. Me dice, ¿qué incluye el prototipo? Carga de calidad de datos, lee la hoja, reporte sistema, normaliza nombre de columnas, panel de advertencias con 8 tipos de problemas detectados, filtros globales, 7 KPIs ejecutivos con valores, 4 secciones de análisis y oportunidad de acción automática. ¿Está bien? Si yo acá me genera un index.html, pongo descargar, me lo descarga acá, lo abro. Y fíjense que me está pidiendo que yo elija el archivo de Excel. Yo pongo elegir archivo y pongo este archivo que es el de reporte que habíamos visto hoy. Pongo abrir y automáticamente me dice reporte con 500 registros cargados, advertencias, 23 combinaciones mayor al 100%, posible sobreinscripción o cupos desactualizados. Posiblemente lo que hubo en este caso es sobreinscripción, o sea, un cupo de curso de 40 y se inscribieron 45, por decir un ejemplo. 40 registros con continúa mes siguiente sin datos. 6 posibles registros duplicados detectados. Mismas clave ID socio y ID actividad más periodo. Entonces acá tengo filtros. Hice un ruido raro en el aire, perdón. Tengo filtros posibles, me los generó automáticamente. Filtro por periodo. Puedo filtrar, por ejemplo, abril 2026. O puedo poner todos. Filtro por sede. Fíjense que acá no me limpió las sedes. Me puso Country, Country Club, Estadio 1, 1 en minúscula, sede SOC,
Avenida 53, sede social Avenida 53, que son las tres sedes de estudiantes, ¿no? Yo podría verle, en este momento, podría decirle, rehacelo y el filtro de sede, limpiame de la siguiente forma. Todos los que dicen country, que sea igual a country club, estadio 1 y estadio 1 lo mismo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Yo se lo podría pedir. O mejor, podría, vamos a hacerlo, podría abrir el Excel. Vamos a ver dónde está la sede. Acá. Podría agarrar un filtro. Vamos a hacerlo con un solo dato, ¿no? Para mostrarles cómo haría yo esto en la vida real. Y filtraría todos los que dicen country y country club. Y a eso lo voy a llamar a todos country club. Lo mismo. Con los que se llama estadio 1. Como acá fíjense que me lo pone igual, pero hay algunos en minúscula. Copio y pego. Y con los que dice sede social 53. Esto es fácil porque son tres nada más, ¿no? Pero si fuera más, es más lío. Copio y pego. Listo. Voy a borrar el filtro. Voy a guardar. Vamos a elegir el archivo de nuevo. Lo carga y ahí. ¡Epa! Miren, no me actualizó. Elegir. Reporte. Ahí está. ¿Está bien? Y ahí me limpió las sedes. O sea, hice el trabajo en el Excel directamente en vez de pedirle a la IA que lo haga. Lo mismo por actividad. Podríamos filtrar por actividad, categoría de socio, por ejemplo, interior o exterior, jubilado o pensionado, socio activo mayor de 18, universitario hasta 25. Tipo de actividad, si es deportiva o educativa. Estado de pago y limpiar filtros. Y entonces me muestra acá un resumen ejecutivo, por ejemplo, para todas las actividades. Yo acá me está mostrando, esperen que no puedo esconder. Me estaban tapando ustedes sin darse cuenta. Me está mostrando etiquetas con tasa de asistencia efectiva, baja asistencia individual, tasa de ocupación mediana, continuidad al mes siguiente, bueno, y etcétera. Y después me muestra asistencia y participación, tasa de asistencia por actividad. Entonces, taekwondo, y si me posiciono acá arriba, me muestra el valor. Evolución mensual de la asistencia y cómo evolucionó en función del tiempo la asistencia. Y acá lo mismo, me muestra los valores. Actividades con mayor baja asistencia individual, menor al 50%. Entonces, por ejemplo, para taekwondo me muestra registros con baja asistencia son 10, porcentaje 2%, asistencia promedio 25%. Y así sucesivamente. Tasa de ocupación por actividad, clasificación de la ocupación. Si sigo bajando, continuidad, bajas y riesgo de abandono. Entonces me muestra motivos de baja. Si yo me posiciono arriba de cada una, fíjense una cosita que yo le pediría a la IA es que si yo hago clic en falta de tiempo, por ejemplo, me muestra algún detalle de dónde proviene este. A mí me parece que se quedó tildado, Emi, ¿no? ¿Todo se le De esta, tildó? pan- de esta Ahí volvió. ¿Cómo? Ah, no, Emi, pues te habías tildado, pero ahí regresaste. Ah, sorry. Voy a hacer una captura de esta pantalla, se la voy a subir a Claude y le voy a decir, quiero que en este gráfico, si hago clic en algún valor de la torta, me muestres el origen del resultado. Voy a hacer el dashboard, pero solo actualizando esa parte. Yo lo dejo corriendo, mientras tanto les sigo mostrando. Tengo casos en riesgo, que son baja asistencia y no continuidad o mora.
Fíjense que me pone socios, qué actividad, cuál es la sede. Yo acá le podría pedir que me ponga el nombre del socio, por ejemplo. Le podría decir exactamente lo mismo. En casos en riesgo, agregame una columna de nombre del socio. Tasa de cobrabilidad por categoría de socio. Distribución de mora por bandas. Monto estimado de mora por actividad. Bueno, y así. Y después tengo oportunidades de acción detectadas automáticamente. Sobreocupación detectada, entrenamiento funcional. Alta ocupación más baja asistencia, tenis. Sobreocupación detectada, natación. Sobreocupación detectada, escuela de fútbol infantil. Bueno, y así con varias. ¿Está bien? Y me pone un semáforo en rojo, amarillo o naranja y amarillo. ¿Está? ¿Se ve bien? Bien. Vamos a ver qué hizo. Vamos a ver cómo va esto. Esto sigue. 3 cambios quirúrgicos lo llamo. Vamos a ver qué hizo Codex. En Codex hizo lo mismo y me pone que abra el HTML o que haga clic acá. Yo puedo, HTML, botón derecho, abrir con Chrome. Y acá está, fíjense, el dashboard de, de, de Codex. Lo mismo, elegir un archivo, subo el reporte, me pone cuántas filas leídas, filas filtradas, advertencias de calidad de datos, filtros globales. Fíjense que el prompt estaba bastante claro, con lo cual es lógico que no me va a proponer cosas muy locas, muy distintas. ¿Está bien? Y lo mismo, me está mostrando algo muy parecido. ¿Sí? Con otros colores, con otro look and feel, otra fuente y demás, pero básicamente me propone algo parecido. Fíjense que acá me propone un gráfico distinto, ocupación versus asistencia, que esto no me lo había propuesto Claude. Clasificación por ocupación, esto no me lo había propuesto Claude. Continuidad, bajas y riesgo de abandono. Acá me pone lo mismo, sin ponerme el nombre del socio. Pagos y morosidad, bueno, etcétera, etcétera. Yo esto debería analizarlo, incluso acá le podría pedir muchos menos datos, muchos menos variables, muchos menos análisis, como para ver que vamos bien. ¿Está bien? Acá le podría pedir un semáforo de amarillo, naranja, rojo, como me lo hizo Claude, o incluso le podría, cosas que muchas veces se pueden hacer es, buscan, no sé, vamos a buscar dashboard como imagen. Y encontramos un formato que nos guste, por ejemplo este formato, yo puedo copiar la imagen y le puedo pedir a Codex, le pego la imagen y le pongo rehacerlo como está hecho, pero con el look and feel que te comparto. ¿Está bien? Y entonces se supone que lo va a rehacer, posiblemente tarde un ratito, y lo va a rehacer, pero con un formato visual parecido a este que estoy abriendo acá, que parecía lindo. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver qué hace. Vamos a ver cómo va Claude. Ya lo rehizo. Perfecto. Vamos a descargarlo. ¿Se acuerdan que le había pedido a Claude que me hiciera una modificación en uno de los reportes? Ahí me lo descargó. Vamos a abrirlo. Subimos el archivo. Y está todo igual, porque yo le pedí que mantuviera todo exactamente igual, menos eso. Entonces vamos a ver qué pasa si en motivo de baja yo hago clic. ¿Vieron? Me muestra cuáles son esos registros y lo puedo cerrar. Perfecto. No le puse más que al hacer clic quiero ver el detalle, nada más que eso. ¿Está bien? Y así podemos seguir iterando. Esto que les estoy mostrando, que es
un trabajo muy manual para validar que el dashboard sirva, vamos a ver que en Power BI se hace una única vez y después sirve para siempre. ¿Sí? Y ahora los que les quería mostrar, antes de que Franco terminaste vos, ¿no? Me dijiste de que muestre Franco a ver si hay diferencias. Quiero mostrarles lo que me hizo antes de ayer. Esto es solo con Claude, lo hice antes de ayer. Fíjense, el mismo, literalmente el mismo prompt, y me hizo, primero que no me permite subir el Excel. Hoy me permite subir un Excel, con lo cual hoy me permite actualizarlo. Le podría haber puesto yo a rehacerlo, pero permitíme subir un Excel y hacerlo y dibujar en función del Excel. ¿Está bien? Segundo, fíjense que me puso hojas. Entonces, en vez de hacer todo aplanado, todo para scrollear, me pone una hoja de resumen ejecutivo, que es una página así. Si voy a ocupación, me pone otra página con la ocupación. Si voy a asistencia, me pone otra página con la asistencia. Continuidad de bajas, pagos y morosidad, calidad del dato y oportunidades. ¿Está bien? Y en vez de un semáforo me pone si es alta, baja o media. ¿Está bien? En este caso media y alta en oportunidades. Y después los filtros los tengo verticales en vez de como me los había hecho hoy, horizontales así. Perdón, esto es el de el otro, este. En vez de horizontales los filtros globales, me lo había puesto los filtros en formato vertical. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Y fíjense que yo ayer, antes de ayer, no había curado el archivo y sin embargo me lo curó la IA. Me puso Country, Estadio 1 y sede social Avenida 53, a pesar de que los datos no eran exactamente, en todos no decía Country. Entonces englobó en Country lo que decía Country más Country Club. ¿Sí? Bien. Franco, ¿querés mostrar vos la pantalla? Sí, antes una consulta. ¿A qué se deben estas Bien. diferencias? ¿Tiene que ver con cómo uno va entrenando la IA y a medida que le hace quizás las mismas consultas todo el tiempo, lo va mejorando o qué? Mira, en principio, a ver, no hay una respuesta única, por lo menos yo no la tengo. Primero que por definición la IA genera texto nuevo cada vez, contenido nuevo cada vez, vamos a decir. Con lo cual no es que está anclado en un resultado específico anterior para replicarlo, salvo que yo hoy le hubiera puesto, quiero un dashboard exactamente como el que hiciste antes de ayer y en la misma conversación. Pero si yo, incluso si se abre una nueva ventana, una nueva conversación, la ventana de memoria varía, con lo cual tampoco es que está 100% anclado a lo que yo hice. Por supuesto que tiene algo del entrenamiento, no es muy claro respecto de cuánto uno puede entrenar más allá de las instrucciones. Por ejemplo, hay cosas que, no sé, le digo una pavada. A mí ChatGPT me odio el output de poner icono, de poner emoticones, que te pone el emoticón del cerebrito, del dedito para arriba, de la flechita así. Entonces, al principio, cuando no se podían todavía poner instrucciones, yo le decía, no quiero, como output general, no quiero que me des tal cosa. E incluso en la misma conversación, si era muy larga, yo la retomaba al quinto día y por ahí me volvía a generar. Y yo le decía, acordate que te pedí tal cosa, perdón, y me la generaba de nuevo. Hoy se puede poner eso, esa pavada en instrucciones y entonces en general se comporta bien. Dicho esto, no está muy claro qué es lo que se entrena de cada sesión y qué es lo que no se entrena de cada sesión, porque los GPTs, los modelos estos, por definición están preentrenados, ¿sí? No es que nosotros lo entrenamos continuamente con el uso. Estos sistemas ya están entrenados. Lo que en teoría entrenamos es algún tipo de, no sé, ¿cómo decirlo?, de output esperado por cada usuario, pero tampoco sé realmente cuánto se adapta. Dicho esto, el look and feel que me propuso antes de ayer, a mí me gusta más que el que me propuso hoy, que es un formato más sábana, como el que me propuso hoy, que está todo para scroll. Antes de ayer me lo había propuesto en páginas, o sea que tanto no aprendió de antes de ayer a hoy, digamos. ¿Está bien?
No sé, Agus, si tenés alguna otra respuesta para eso, si conoces más. No, yo entiendo que, o sea, a mí me pasa todo el tiempo eso, pero entiendo que el uso de probabilidades a la hora de buscar la respuesta hace de que no coincidan nunca. O sea, incluso cuando en la parte de IA generativa, más de texto, nunca hay dos respuestas iguales. Incluso cuando lo veas en el tiempo, que es un poco la parte de la magia o lo que más lo acerca a la inteligencia humana, que nosotros ante la misma pregunta no contestamos exactamente con las mismas palabras, el mismo texto, y un poco está pensado o emula ese mismo funcionamiento de probabilidad, digamos, de qué frase o qué palabra después de la siguiente es la que tiene más sentido que venga, y ahí siempre va mostrando. Generalmente no cambia el sentido. A ver, en el caso de los dashboards son muy parecidos. Sí hay cambios raros, y me parece el que unificó directamente los clubes que eran, digamos, estaban escritos diferentes en un caso y en otro. Con el prompt idéntico, eso es distinto, porque podrían haber sido 12 distintas. Pero nada, es típico de usar IA, y es normal, digamos, no tener dos outputs iguales. De hecho, que es casi imposible tener dos outputs iguales, idénticos. Así que eso sí va a continuar pasando. Perfecto. Bien, gracias, Agus. Franco, Bien, gracias. Comparto pantalla. espera que me fijo a ver si podés. Ah, bueno. Fíjate si podés mientras tanto, porque yo voy a Parece que tardar ya una tiene hora. habilitado, porque yo estoy igual que ellos y tengo. Ah, listo. No, No, ahora abajo sí. entre el más y el reaccionar, ¿no te parece compartir? Creo que no, Sí, ¿eh? ahora sí deberías. Perdón, ¿cuál sería? ¿Qué botón sería? Oh, ¿tenés un botón? ¿Lo tenés en español, el Zoom? No. Ah, ahí está, ¿En ahora. inglés? Ah, listo, Sí. listo. Este. Ahora sí, ¿se ve bien? Perfecto. Sí. Bien. Eh, la primera diferencia es este problema detectado de esta advertencia general que me hace, Sí, que puede haber una baja por feriados, suspensiones o climas. sí. Los filtros son los mismos. En el resumen Bien. ejecutivo, creo que cambia un poco la semaforización. Sí. No recuerdo bien, pero creo que sí. ¿Qué más? Asistencia lo muestra parecido. Ujú. Vemos estos dos primeros gráficos. Eh, bueno, acá vemos el porcentaje de asistencia de cada actividad. ¿Qué más? Claro, ahí te lo organizó por pestañas. Sí, 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 sí. Ah, ¿ves? Bien, mirá, mirá qué bueno. Miren Este cómo. gráfico, Ah, mirá, esta dispersión lo hizo como lo habías hecho como lo ¿en hice qué? en Un Codex. códex. En Mirá vos. Codex. Ahí va. También con las mismas variables, ocupación versus asistencia. Ujú. Bueno, esto creo que también es más o menos lo mismo. No me unificó, sí, eso sí. Tengo No te las dos notificó la sede, distintas. perfecto. Bueno, y acá me manda el porcentaje de Sí. ocupación. ¿Qué más? A ver. Continuidad de bajas. Bueno, no puedo hacer el doble clic. No podés Para hacer clic efectuarlo. ahí. Se lo podrías pedir. Sí, Posiblemente ahí sí te quedes sin tokens, porque estás en la ok, versión gratis, pero se lo podés pedir a ver qué pasa. bien. Eh, después, bueno, después creo que es lo mismo. Bien. Pagos. Esto no sé si está en el Eso dashboard que no te lo armó, tenía. este No. detalle. Eh, Está bueno. y bueno, acá el registro de moras por sede y actividad. ¿Qué más? Y oportunidades. Me las marcó todas como críticas. Sí. Y no te puso tipo. Bueno, sí, es como si fuera un semáforo, pero todos rojos. Sí, sí, en el que vos habías mostrado solo una era crítica,
El Sí, resto no estaba nada. mirá qué piola. Bueno, Eh, fíjense bueno, y que la acción. sí, igual muy bien, a ver, el desarrollo está muy bueno. Yo he visto, hemos hecho algunas veces estos ejercicios y muchas veces nos ha pasado que en la versión gratuita el look and feel es mucho más básico que en la versión de pago y en este caso en particular no pasó eso. En este caso en particular el diseño es muy, muy bueno el diseño que le pediste vos. Muy bueno el diseño que te salió a vos, quiero decir. Nada, me parece que está muy piola. Bien, buenísimo. Bien. Gracias. Eso, no, de nada. Yo les voy a volver a compartir y les voy a mostrar lo que pasó con Codex mientras lo corrimos, que yo le había pedido, ¿se acuerdan que le había compartido una imagen que era esta imagen? Y le había pedido que lo hiciera con ese look and feel. Bueno, fíjense lo que pasó. Me lo hizo con ese look and feel. ¿Sí? Entonces, elegimos el archivo. Me trae advertencias, lo mismo. Exactamente lo mismo, pero, mirá, está la fuente mucho más grande porque está con un look and feel de fuentes mucho más grande. ¿Está bien? Pero está todo lo mismo, pero con otra visión, digamos, con otra visualización en cuanto a fondo y demás. ¿Sí? No cambia, me imagino que no cambia nada en la estructura. Yo le podría pedir acá que me lo haga en pestañas y que me separe en pestañas en vez de hacerme un scroll para abajo. Le podría pedir que para cada una de las etiquetas o sí, de las etiquetas del resumen ejecutivo, si yo hago clic, me muestre en un hover, como se llama, me muestre como en un pop-up algún detalle de dónde proviene eso. Le podría pedir que me achique la fuente, le podría un montón de cosas. O sea, yo puedo iterar hasta llegar a un resultado que yo quiera. Hoy lo hicimos en una sola iteración, como vieron, en una sola, a lo sumo una y media, porque tampoco nos gastamos mucho, pero nosotros antes de validar esto, antes de mostrar esto a la gerencia o a la dirección o quien sea, lo podemos validar haciendo algún par de iteraciones más y embelleciéndolo un poco más. ¿Está bien? Bien, ¿qué les parece? A ver, quiero escucharlos un ratito, a ver qué les parece como herramienta, les parece que se puede utilizar para validar algunas ideas, si le ven utilidad. A mí me pareció muy bueno, muy práctico. Eh, no, está buenísimo. No, no sabía, no conocía esa función, digamos. Bien, Me gustó mucho. impecable. Sí, muy bueno. Buenísimo, gracias, Franco. ¿Alguien más? Yo igual que Franco, no conocía esa función. Yo por ahí sí lo hacía hasta que por ahí le cargaba el Excel, le pedía que me lo curara, le pedía que me organizara más o menos una tabla y después con esa tabla yo hacía o hago por ahí algunos gráficos, algunos informes de manera muy artesanal en Canva. Eh, Perfecto. pero no sabía que existía esta. O sea, no sabía que había algo intermedio, pues estaba esperando eh, poder hacerlos en Power BI, pero Sí, no sabía que por ahí estaba esta instancia intermedia donde se puede empezar a ver si realmente funciona, camina o no, como vos decís. Pero está muy tal bueno. cual. Gracias, Juan. A ver, acá un comentario. Esto no es un producto para poner en producción, como se llama, ¿no? Es que yo puedo, si esto le encanta a la dirección, le puedo decir, listo, ya está, esto queda funcionando, lo hosteo en algún hosting interno y queda funcionando. Tiene cero robustez, digamos, no tiene seguridad, tiene cero robustez, es muy limitado. Pero para validar que un archivo sirve, que el formato que yo estoy viendo sirve, que quiero hacer esas correcciones antes de hacerlo en un BI, piensen que yo con esto es mucho más fácil pedirle a un consultor en BI lo que yo quiero que sin esto. ¿Está bien? De hecho, es mucho más, yo economizo mucho de un proyecto de BI si voy a un consultor de BI con esto ya claro con cómo quiero que sea el output, qué formato quiero que tenga, si quiero que tenga varias hojas o una sola, si quiero que algunas métricas estén graficadas de una forma o de la otra.
Todo esto que estamos aprendiendo a lo largo del curso, entre otras cosas, nos permiten acortar mucho un proyecto de BI si barra cuando contratemos un consultor externo para implementar Power BI, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está Sí, bien? ahí yo agrego, digo, me imagino que Power BI entiendo que ya tiene bastantes cosas con IA, pero es probable que en breve todo esto que podemos ver por fuera lo tengan que incorporar Power BI y no sé, los consultores de BI dónde van a ir, o habrá Sí, no, no, lo ciertas tiene. o sea, dibujar un tablero como, no sé, hace 3 años, ponerle que yo estuve trabajando con BI, que es dificultoso hasta que decidís cómo querés mostrarlo, traes un grafiquito, lo cambiás, es muy artesanal. Hoy no sé si toma tanto sentido. Y tampoco todo esto que estamos viendo acá es muy viejo, digamos. Esto, digamos, la parte, digamos, más gráfica y esta velocidad y demás, de noviembre del año pasado, diciembre, que mejoró. O sea, cada mes Mm, aparecen, digamos, nuevas sí, novedades sí, que van modificando, pero imagino que van a impactar en los productos también, porque... tal cual. Sí, hoy Power BI, Flor ya se los va a mostrar, se los va a contar y demás. Hoy Power BI se conecta con GitHub Copilot. GitHub es el repositorio de Internet en donde se depositan, por ejemplo, código y demás. Copilot es la IA de Microsoft. Se conecta con GitHub Copilot. Entonces uno puede dibujar chateando, básicamente. Pero ese es pago, esa versión es pago. Entonces, ahí sí, Flor se los va a mostrar seguramente, pero en la versión de pago, como para que vean, no lo pueden ustedes replicar como hicimos hoy con la versión gratuita de Claude. Pero además les va a mostrar cómo usar la IA, como la usé yo hoy, por ejemplo, para capturar no sé, un gráfico y decirle, che, ¿está bien así o me recomendás otro tipo de gráfico para este dato? Y ahí ChatGPT o Claude o cualquiera te va a recomendar bien, ¿me explico? O cómo puedo hacer para en tal versión de Power BI replicar este gráfico. Y te dice, anda a tal lado, tal lado, tal lado, y en general funciona muy bien como manual de instrucciones. ¿Sí? No se conecta ChatGPT con Power BI y Claude creo que tampoco para hacerlo tipo agente, tipo quiero que te conectes a mi dashboard y hagas esto por mí. Creo que esa parte es la parte paga con GitHub Copilot. ¿Está bien? Pero ChatGPT, por ejemplo, se conecta con Canva. Con lo cual, si uno hace, imagino yo, nunca lo hice, pero si uno conecta ChatGPT con la cuenta de Canva personal o institucional, la que fuera, y hace el mismo dashboard, entiendo que lo podríamos replicar en Canva también. ¿Sí? Nada, cosas que podemos probar, que pueden probar y si las prueban y les funciona bien, traerlas como casos de uso, porque está bueno para compartirlo también. ¿Sí? Bien, bueno, dos opciones. ¿Seguimos con la parte de métricas o cortamos hoy y damos métricas completo el miércoles que viene? ¿Qué prefieren con total honestidad? Si es por mí, por experiencia, arrancar de cero la próxima, porque si no la próxima vamos a estar intentando retomar lo que se dijo Bien, hoy y por ahí ¿está se bien? pierden 10, 15 Sí, minutos que me parece perfecto. más Bien, productivo la semana que viene. gracias, Juan. ¿De acuerdo están con Juan Ignacio? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, buenísimo. Entonces hagamos eso. Nos vemos directamente el miércoles que viene. Recuerden que hoy no hay, estoy grabando, ¿no? Quiero ver por las dudas, sí, para que quede grabado esto. Hoy no hay tampoco taller, con lo cual el taller fue el taller en vivo que hicimos hoy. Les queda en el chat, yo les compartí el link al documento donde está el prompt y donde está el Excel, pero de todas formas, ahora cuando terminemos les voy a poner en el aula virtual la presentación que tiene los prompts y les voy a poner el diccionario de datos y el Excel, el reporte que hice por si quieren jugar, probar otra cosa, probar otros outputs y si juegan, prueban otra cosa y les surge otra cosa, estaría buenísimo si lo quieren mostrar el miércoles que viene para, nada, para compartir casos de uso entre todos. ¿Sí? Bien, bueno, entonces
salvo Sofía, que es la nueva, que Sofía, si me estás escuchando, te pido que te quedes un toque. El resto nos vemos el miércoles que viene. ¿Digo bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Buenísimo, chicos. Bueno, gracias por la participación. Muchas gracias. Buenas noches. Chau, chau a Buenas noches, ustedes. nos Buenas vemos. noches. Gracias. Chau, chau.